Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Estamos con el estudio de las parábolas y hoy vamos a ver nuestra segunda parábola de esta serie, de una serie de 10 de ellas. Te he comentado que tanto en el episodio de introducción como en el primero, la primera parábola que estudiamos en el anterior episodio, que las parábolas son esas herramientas literarias que Jesús usaba para enseñar y enseñaba con cosas cotidianas de la vida, ¿verdad? Personajes, semillas, incluso animales, temporadas de la higuera y así, ¿verdad? Entonces, era algo que Jesús enseñaba de una manera muy práctica y eso nos ayuda a ti y a mí para tener una comprensión más clara de la palabra. ¿No? Es como si Jesús nos diera ejemplos de la vida cotidiana para cuando tú y yo estudiamos, cuando tú y yo meditamos en estas parábolas, perdón, podamos tener un entendimiento más claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hoy quiero hablar contigo sobre la parábola del fariseo y el publicano. Y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en los versículos del 9 al 14. Y te la voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Arribita, antes de iniciar los versículos, dice el nombre, ¿verdad? Dice, parábola del fariseo y el publicano. Y empieza en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta es una parábola donde Jesús la dirigió a personas que en ese momento, porque dice que había ahí un grupo, ¿verdad? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A esos eran los destinatarios de esta parábola. Aquí en el versículo 9 lo puedes leer. Y ahí Jesús, ¿verdad? Dijo también esta parábola, porque ya había estado hablando en los capítulos y versículos anteriores también de otras parábolas. Entonces, ¿a quién va dirigida, como te decía, esta parábola? A personas que confiaban en sí mismos, que se creían justos y menospreciaban a otras personas. Esos eran los destinatarios. Esos siguen siendo los destinatarios hasta el día de hoy. Es decir, personas que ellas mismas creían que su valor delante de Dios dependía de los méritos, de la conducta, de la religiosidad. Y además que se comparaban con los demás. Pero esa comparación siempre era asumiéndose mejores que las demás personas. Entonces, esta parábola no es una enseñanza eh, que es una disciplina espiritual, es una enseñanza contra la autosuficiencia espiritual. Y fíjate, aún en este tiempo,
las parábolas siguen siendo contemporáneas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que la palabra de Dios está viva, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios no pasa de moda, no tiene caducidad. Lo mismo que Jesús enseñó en aquel tiempo cuando andaba, ¿verdad? Por el territorio de Jerusalén, de Israel, es lo mismo que nos quiere enseñar a ti y a mí el día de hoy. Por eso te digo que la palabra de Dios es contemporánea. Entonces, ¿a quién está dirigida? Está dirigida a personas que en aquel tiempo y en este tiempo nos podemos llegar a creer mejores que otros. Nos podamos llegar a creer en nuestra religiosidad que somos más espirituales que otras personas, ¿no? Entonces, vamos a analizar los dos personajes. Primero te recuerdo, hay unos destinatarios y son esas personas de las que te describí hace un momento. Y la parábola trata de dos personajes. Uno, el fariseo. ¿Sí? ¿Quién eran los fariseos en ese tiempo? Era un grupo religioso muy respetado en Israel, pero demasiado respetado, tanto para los israelitas, para los judíos, como también tenían una posición clara y determinante ante las autoridades romanas, ¿no? O sea, si ellos querían hacer algo con el pueblo de Israel, no lo hacían directamente con el pueblo, siempre lo hacían a través de este grupo de fariseos, ¿no? Entonces, ¿qué características tenían estos fariseos? Ellos estudiaban la ley, eran conocedores de la palabra, ¿verdad? Ayunaban. ¿Te recuerdas que incluso que se menciona en la parábola, él dice, yo ayuno 2 veces a la semana? Oraban, ¿verdad? Buscaban obedecer los mandamientos. Eran vistos por las demás personas como un ejemplo de personas espirituales. Entonces, a los ojos del pueblo, el fariseo era el modelo correcto, eran el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, y estos eran los fariseos. Y el otro personaje es un publicano. ¿Quién eran los publicanos en ese momento? Eran cobradores de impuestos para el gobierno romano. ¿Sí? En ese momento en la historia, el imperio romano, pues eran los que gobernaban, ¿no? Y gobernaban sobre Israel en el sentido que era el gobierno, ¿sí? Eran las personas que políticamente estaban a cargo y gobernaban, válgame el volver a repetirlo, todo lo que era el imperio romano. ¿Sí? Y aquí quiero que abras un poquito más tu mente porque a veces cuando nosotros pensamos en el Imperio Romano, pensamos solamente en lo que ahorita es Italia, ¿verdad? Pero el Imperio Romano se extendía a muchas tierras, ¿verdad? Incluso a lo que ahorita es actualmente Turquía, ¿verdad? Turquía, toda esa región que en ese momento le correspondía otro nombre y que allí, en esa región de Turquía, era donde estaban las ciudades que son mencionadas en las cartas que están en el Apocalipsis, ¿no? Sardis, ¿verdad? Hay varias ciudades que ahí están situadas en lo que actualmente es Turquía. También era parte como de lo que actualmente era Francia, o sea, era un imperio demasiado, con mucho territorio, al que ellos estaban, digamos, gobernaban en ese momento. Entonces los publicanos de esta región de Israel, de los judíos, eran personas que en este caso, ¿verdad? Pudieran ser judíos que se dedicaban a, a cobrar impuestos. También había otras personas, ¿verdad? Personas romanas o de otros pueblos, ¿verdad? De otras nacionalidades que también podían dedicarse a ser publicanos. Pero cuando eran parte de los judíos que se dedicaban que empezaban a trabajar, que trabajaban para el Imperio Romano, los judíos eran como muy juzgados. A estos que te digo que se dedicaban a ser publicanos. Entonces,
Los publicanos, para retomar, eran cobradores de impuestos para el gobierno romano. ¿Por qué eran mal vistos estas personas? Porque trabajaban para el poder ocupante, para quien tenía, digamos, conquistado a las demás naciones. Se asociaba, la palabra publicano se asociaba con corrupción, ¿verdad? Porque a veces ellos cobraban más de la cuota establecida y se quedaban con ese más, ¿no? Entonces, por eso es que estaba asociada el oficio de ser publicano con corrupción. Y eran también considerados, pecadores públicos. Entonces, a los ojos del pueblo, a los ojos de la nación, a los ojos de las personas, el publicano era menos digno. Entonces, aquí están dos personajes. Uno que sociablemente, políticamente, religiosamente era considerado como el estándar a seguir, ¿no? La persona, los fariseos super espirituales, porque seguían todos los rituales judíos, las fiestas, ¿verdad? Oraban, ayunaban, conocían la Torá, entonces, y obedecían esta parte de todas las cosas que tenían que hacer como parte de la religión del judaísmo. Y la contraparte, ¿verdad? Eran los publicanos. Y aquí recuérdate lo que dice, y te lo voy a leer. Aquí en el versículo 10 del capítulo 18 de San Lucas, el Evangelio de Lucas, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Estas dos personas creían en Dios. Estas dos personas, ambas, ¿verdad? Aunque como el estándar o como los etiquetaran a los publicanos, ellos también, algunos de ellos subían al templo a orar, igual que los fariseos, ¿no? Pero ellos tuvieron actitudes diferentes. Uno tuvo un corazón con ciertas actitudes y el otro tuvo otro corazón. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Ya casi a mí se me da la idea, ¿verdad? Que como estaban los ladrones, estaban los adúlteros, pero a un nivel más bajo, ni aún dice, como esos publicanos, ¿no? Entonces, aquí es importante, como te decía, que nosotros reflexionemos en la actitud del fariseo, ¿sí? Él llegó, dice aquí la palabra, él estaba llorando, igual que el publicano, o sea, al mismo tiempo, pero la actitud, dice, oraba consigo mismo de esta manera. Cuando dice aquí la palabra que el fariseo oraba consigo mismo, no es que estuviera hablando con él, ¿no? Él estaba hablando con Dios. Pero cuando dice consigo mismo es que a Dios le hablaba de lo bueno que era él, ¿no? Entonces, ¿por qué dice acá? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se estaba poniendo como en una comparativa de que él estaba cumpliendo correctamente todas las cosas. Él habla de él en la oración, no habla con Dios. O sea, técnicamente sí, pero lo que le expresa Dios es hablar de él mismo, ¿no? Su oración gira alrededor del yo, como decimos a veces, ¿no? Alrededor de él mismo. Este fariseo no estaba mirando a Dios, estaba mirándose a sí mismo. Fíjate, aquí él no pide. El fariseo no reconoce necesidad de Dios. No expresa en su oración ninguna dependencia a Dios, sino que él mismo se alaba.
Entonces, y hace una comparativa, ¿sí? Yo soy mejor que cualquier otro. Soy mejor que un ladrón, como te decía, soy mejor que un adúltero y es más, soy mejor que un publicano, ¿no? Entonces, esta es la oración que hace el fariseo. Y continúa él echándose flores, ¿verdad? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, cumplía la ley a cabalidad. Practicaba las disciplinas espirituales a cabalidad, pero de una manera religiosa. Porque a la hora que presentaba su oración delante de Dios, esa oración, como te comenté ya en estos minutos anteriores, él no se estaba dirigiendo a Dios mirando a Dios, sino alabándose, ¿sí? No reconoció en ningún momento en esta oración pequeña, pero que deja ver mucho del corazón de este fariseo, ¿sí? Porque todo se centraba en sí mismo y además hacía una comparación. Pero en cambio, el publicano, acuérdate, los dos subieron al templo a orar. Pero por lo que dice aquí, estaban separados, o sea, estaban como no tan cerquititas, o sea, no estaban enseguidita uno del otro. Dice, más el publicano estando lejos, pero en el mismo templo, ¿eh? No creas que no, no, ahí estaba, en el templo. Dice, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, o sea, a él que es pecador, ¿no? Entonces, el publicano, como te lo leí, se quedó lejos, no levantaba la mirada, se golpeó el pecho y le dice a Dios su necesidad de que Dios fuera propicio a él, que era pecador. O sea, reconoció su necesidad de Dios. Este hombre también igual hace una oración aún más corta que la del fariseo. Ambas son cortas, pero aún más corta que la del fariseo. Este publicano no trae argumentos, no menciona méritos y no se compara con ninguna otra persona. Él llega a ese lugar, llega al templo en una condición de un corazón correcto, de presentarse delante de Dios con una necesidad de que Dios fuera propicio para él, que Dios le ayudara, ¿verdad? Y se reconocía a él como pecador, ¿no? Entonces este publicano reconoce su necesidad de Dios, ¿no? Y aquí pasa algo inesperado. Jesús dice, os digo que este descendió, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, fue justificado antes que el fariseo, ¿sí? Tal vez el fariseo no alcanzó esa justificación por la actitud del corazón. Dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿y quién se estaba enalteciendo aquí? El fariseo será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Cuál fue la exaltación que recibió este publicano? La justificación. Y ahorita te voy a hablar sobre ella. Entonces, no perdamos de vista que esta es una parábola. No perdamos de vista que es una comparativa. Y no perdamos de vista que había unos destinatarios. ¿A quién iba dirigida? ¿Verdad? Y si nos ponemos en este tiempo, en ser contemporáneos, que te digo que la palabra no tiene caducidad y es la misma ayer, hoy y por siempre, que seamos tal vez tú y yo, es que formemos parte de este grupo de personas que en determinado momento en nuestra vida confiemos en nosotros mismos, que nos creamos totalmente que hacemos todas las cosas correctas y que cometamos la grave falta
de menospreciar a otras personas. ¿Te recuerdas que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas? Y esas personas a las que va dirigida esta parábola eran personas que hacían acepción de personas. Eran esos hombres o mujeres que se creían mucho mejor que los otros. Y Jesús los compara con la actitud que tenían en ese momento, no todos, porque también eso necesitamos nosotros entender y conocer. No todos los fariseos tenían el corazón como lo tenía este fariseo. Como en todos lados, como en todos los grupos, siempre habemos de todo. ¿Sí? Pero aquí Jesús nos quiere enseñar a nosotros que en este tiempo, en nuestra relación con Dios, cuando nosotros entremos en lo secreto, que dice la palabra en Mateo 6:6, que cuando vayamos a orar, cerremos la puerta y busquemos a nuestro Padre que está en lo secreto, ¿verdad? Y ahí lo vamos a encontrar y Él nos recompensará después en público. Entonces, es muy importante que nosotros podamos reflexionar y meditar y preguntarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Venir y preguntarle al Espíritu Santo, yo no quiero ser como ese fariseo. Muéstrame si hay una área de mi corazón que ha caído en esta soberbia. Porque acuérdate de lo que dice al final Jesús. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Entonces, si tú y yo en este tiempo venimos y preguntamos al Espíritu Santo si hay áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros necesitamos llevar a humillación, que debemos entregar a Dios, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros nos creamos comparado con otras personas mejores. Y ahí nosotros estamos cayendo en la misma actitud de las personas a las que eran los que eran los destinatarios de esta parábola. Fíjense, nosotros debemos siempre recordar que la relación con Dios no nace del orgullo religioso, sino de la humildad. Te decía que te iba a comentar sobre por qué decía acá que, que este publicano bajó a su casa justificado. ¿Qué significa ser justificado? En el lenguaje bíblico, ser justificado significa ser declarado justo delante de Dios. Pero ¿quién es nuestra justicia? Jesús. ¿Y quién nos declara justo a nosotros? El Padre, ¿no? Y así como Jesús declaró justo a este publicano. Entonces, ser declarado justo delante de Dios, entrar en una relación restaurada con Dios, eso significa ser justificado. ¿Te acuerdas que nosotros antes de aceptar a Jesús nos estábamos separados de Dios? ¿Verdad? Pero al venir nosotros a abrirle el corazón a Jesús, Jesús viene a nuestras vidas, ¿verdad? Y empezamos a tener una relación restaurada con Dios. Pero a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos quedamos en ese día, ¿verdad? En esa fecha donde yo le abría el corazón a Jesús. Pero tú y yo necesitamos todos los días tener un corazón limpio, tener un corazón justo delante de Dios, reconocer nuestra necesidad total de Él en nuestras vidas, cada día. No vamos a hacer la oración de fe todos los días, ¿verdad? Decir, ay, Padre, entra en mi corazón, ¿verdad? Te entrego mi vida. Pero sí, Señor, hoy en este día, que es el día, yo quiero, Señor, tener un corazón correcto delante de ti y depender de ti en todo lo que yo haga. No solamente en mi tiempo de oración, no solamente si soy persona que ayuna, no soy solamente si yo te obedezco, Señor, sino mi actitud, mi corazón, mis palabras, mis intenciones hacia las otras personas y el criterio que yo tengo por esas personas, ¿verdad? Porque a veces el ser humano
no tú ni yo, ¿verdad? Otros. Empezamos a etiquetar a las personas, como fueron etiquetados los publicanos y nos creemos más justos, más limpios, ¿sí? Menos pecadores que la vecina, que la compañera de trabajo, que el esposo, que los hijos, que la hermana de la iglesia, X. O sea, tenemos un número, un abanico muy amplio de personas que si nosotros no tenemos un corazón correcto, pues vamos a hacer esa comparativa siempre y podemos llegar a juzgar que nosotros somos mejores que otras personas y no te puedo, y fíjate aquí lo que te voy a decir, no en todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor hay áreas de nuestra vida que nosotros decimos, no, ese sí, Señor, perdóname, porque eso, ¿cómo fallo? Y cada vez vengo delante de ti, Señor, y me quebranto porque yo quiero cambiar, ¿verdad? Pero esa es un área. Pero a lo mejor en otros nos sentimos que somos fuertes, ¿verdad? Que ya la dominamos, ¿no? Entonces, en todas las áreas, aún en las que nosotros pensamos que dominamos al 100% y las que no, nuestro corazón siempre debe estar en humildad. Debemos nosotros, siguiéndote, comentando lo que significa ser justificado, es recibir la gracia a través de Jesús. Y no solamente reconocimiento por eso que nosotros hacemos bien, porque como te digo, podemos caer en ese error, ¿verdad? Que te digo que podemos decir, no, es que yo en esta ya soy fuerte en esa área, ya lo dominé, ¿verdad? Yo ya lo superé. Antes yo sí era así en esta área, pero ahora no, ahora soy muy diestro, muy diestra en manejar esta situación. ¿Verdad que dice la palabra que si alguno cree está firme, cuide de no caer? ¿Verdad? Entonces, y no está hablando solamente de una área de nuestra vida, sino en todas, ¿verdad? Entonces, el publicano no fue justificado porque pecó, sino fue justificado porque reconoció su necesidad de Dios. Entonces, esa parábola, con estos dos personajes, con esos destinatarios, tienen contrastes muy claros y te los menciono. El fariseo se compara, pero se compara diciendo que él es mejor que cualquier otra persona. El publicano se examina a él mismo. El fariseo habla de sí mismo. El publicano habla con Dios. El fariseo exhibe sus méritos, ¿verdad? Ahí él habla de él muy bonito, se echa muchas flores. El publicano reconoce su necesidad de Dios. El fariseo busca aprobación. El publicano busca misericordia. El fariseo confía en sus obras. El publicano confía en la gracia. Nosotros los seres humanos a veces tenemos la tentación de medir nuestro valor comparándonos con otras personas. Mira, te voy a dar unos ejemplos actuales y no sé si en algún momento de la vida te hayas escuchado decir estas frases. Yo no soy tan malo como mi vecina. Yo no soy tan malo o mala, ¿verdad? Como mi compañero de trabajo. Es una tendencia que a veces el ser humano tenemos. No, yo tengo más disciplina espiritual que mi esposo. Sí, o sea, yo oro, ayuno, adoro, ¿verdad? Ahí es otro ejemplo donde tendemos a compararnos. O bien nos escondemos detrás de esta frase. Al menos no hago lo que aquella persona hace, ¿sí? No, pues al menos yo no, por darte un ejemplo, ¿no? Pues yo sí me gusta el chisme y sí hablo de las personas, pero al menos yo no robo,
¿verdad? Porque nosotros somos los que les tenemos ahí categorías a los pecados, unos más chiquitos, otros más grandes, ¿verdad? Pero a veces nosotros caemos en esa tendencia como el fariseo o como esas personas a las que va dirigida la parábola. Entonces Jesús aquí en este relato de Lucas 18, del 9 al 14, él muestra que el crecimiento espiritual comienza cuando dejamos de compararnos. Comienza cuando empezamos a desarrollar conciencia de nosotros mismos, pero delante de Dios. La frase central de esta parábola fue cuando Jesús termina diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No está hablando de autoestima baja. Habla de reconocer que la gracia no se gana. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante y qué enseñanza, creo yo, tan profunda tiene esta parábola. Y cómo el Espíritu Santo nos puede confrontar a ti y a mí en este momento que estamos en reflexión de esta parte de la Biblia. No nos que no caigamos en error de ir a orar creyéndonos mejor que otra persona, sino realmente con una dependencia total a Dios, pidiéndole que Él sea quien nos ayude. Entonces te voy a dejar aquí una pregunta, nada más para que estés reflexionando en ella, meditando. Cuando nosotros vamos a orar, ¿estamos contándole nuestros logros a Dios o permitiendo que Él examine nuestro corazón? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Es tiempo de pausar, respirar y conectar tu corazón. Estás escuchando el